Buenas tardes, esta es mi primera clase grabada, así que tienen que perdonar algunas cosas que van a producirse. Esto es como la introducción a la materia, que va a ser un poco distinta porque es electrónica. Yo les voy a compartir la primera parte del PDF, que se llama Análisis Exploratorio de Datos, que es la introducción, y en este pequeño video vamos a hablar de la primera parte de la materia. Para ello, primero les tengo que compartir mi screen y les voy a compartir los PDF, a los cuales voy a tratar de escribir arriba de ellos. Bien, ¿en qué consiste? Espero que todos estén viendo bien esto. ¿En qué consiste la materia? Voy a contar un poquito en circunstancias normales y qué estamos pensando para estas circunstancias. En la materia va a haber dos teorías, una a las 8 de la mañana lunes y martes y otras lunes y martes a las 18 horas. Depende cómo sea el tráfico, la idea es estar las 2 horas conectados, pero por las dudas les vamos a poner estos videos antes y entonces quizás tengamos que hablar sobre los videos que ustedes ya vieron y hacer consultas sobre los temas que no les quedan claros. Lo primero que vamos a hablar, el primer tema es análisis exploratorio de datos, pero no ya, sino en los videos siguientes, pero lo que quiere decirles es que todo esto hay un libro gratis en el entorno es fundamental, y además en cualquier otro libro que tenga análisis exploratorios de datos pueden usarlo para esta parte de la materia. Hay muchos libros de R y está nuestra guía R que es fundamental para esta parte. Muy bien, sobre el entorno virtual. Ya todos, anticipo que todos ya se han adjuntado antes, saben usar el Zoom, saben usar el entorno virtual donde vamos a poner todo y donde van a poder ustedes mandar mail. Es el único lugar donde pueden mandar mensajes. Hasta ahora le he contestado a mi mail particular porque está la situación de que muchos no lograron estar en el entorno, pero esta es la clave para ustedes, todo el que no sea alumno será echado del entorno porque más ahora en estas circunstancias. Pero recuerden, no manden a los mails personales. Como les decía, pongan eso, agreguen su nombre completo y una foto para tener la lista para el cursado, es lo mejor para conocernos en esta circunstancia, es más importante todavía. Lo de la laptop de la facultad, si volvemos a estar in situ, vamos a hablar de esto, por ahora esto no va. Y promoción y regularización de la materia, vamos a ver cómo sigue la circunstancia y vamos a volver a charlar sobre el tema porque estamos repensando cómo hacerlo si tenemos que seguir online todo el semestre. Esto es lo mismo, la fecha de los parciales, lo veremos después. La guía R que les mandé a todos y que está además en el entorno, si pueden imprímanla, pero es una guía que si se llegan a tomar los exámenes persona a persona, son lo único que pueden llevar, así que si lo pueden imprimir, pueden escribir arriba, porque eso lo pueden llevar. Las transparencias estas no son un material de estudio, podemos usar ese libro que pusimos ahí, que es el Walpole, pero si no cualquier otro libro también sirve. Se entiende que instalar R, instalar los paquetes y copiar los datos y traerlos todos a las clases, eso es una cosa que hemos hecho ya en un montón de encuentros. Si usted todavía no lo hizo, entonces en uno de los encuentros para esos temas tiene que sí o sí conectarse porque no vamos a hablar en particular en las clases ni en las clases prácticas. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia, y acá empezamos, el primer tema, que es, ¿qué es la estadística? ¿Cuál es el objetivo? La estadística es, desde recolectar datos, describirlos, que es lo que vamos a aprender ahora esta semana, y por último analizar datos que vamos a aprender el resto del semestre. Pero la estadística es, en general, uno como estadístico, ¿cuándo recibe los datos para analizarlos? Y no es la cuestión, deberíamos tener desde el principio hacer esa parte. Pero esas son las tres cosas que habla la estadística. ¿Estamos?
Lo primero que vamos a hacer, que esto lo hemos hablado en todos los encuentros que tuvimos antes de empezar la clase, era cómo leer datos, así que esto lo voy a pasar más rápido, pero tienen que saber hacerlo. A todos les dije que tienen que aprender a abrir los datos PennState.csv, pero en realidad vamos a trabajar los que se llaman PennStateNuevo.scb, o sea que esos datos los tienen que abrir, los pueden abrir ahora, ya saben cómo abrirlos. ¿Y a qué corresponden? Es 190 estudiantes de una clase de estadística en la Universidad de USA. Quiere decir que este archivo va a tener 190 filas, una para cada estudiante, una primera fila arriba que va a tener el nombre de las columnas, y va a tener todas estas columnas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Bien, y estos son los primeros datos, que es la primera fila, la segunda fila, que es segunda persona, etc. Por ejemplo, la primera fila es una mujer que duerme 8 horas, que elige entre la S y la Q, que la altura es 63,5, esto está en inch, que eligió del 1 al 10 el número al azar 7, que la velocidad máxima con la que maneja es 30 millas por hora, que la amplitud de su mano cuando la abre así es 21, esto es en inches, la misma a la izquierda, de nuevo la letra QR, y lo último no sé qué es, DDC, me noto. La letra, ¿qué letra elige? Elige la letra del alfabeto que elige, perdón, acá dice letra. No son los mismos datos que abrimos cuando hablamos la primera vez, pero son unos datos parecidos. Bien, primero, unidades experimentales o casos serían las filas. ¿Estamos? Son los sujetos o objetos en los cuales hemos obtenido la información, que obviamente no tienen por qué ser seres humanos, pero son los sujetos o objetos, son las unidades experimentales. Tenemos que aprender un poco de nombre porque después vamos a decir estos nombres y tienen que saber. ¿Y qué son las variables? Cualquier característica de los casos o unidades. En nuestro caso, las variables son esto. Sexo de la persona, cuántas horas durmió, estas son las variables. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, las filas son en general, ojo, me pueden darlo al revés, pero en general, en la estadística tradicional, es dar en las filas son las unidades experimentales y en las columnas las variables, lo que le medí a cada persona. ¿Estamos? Esto es fundamental. Unidades experimentales son filas por nosotros, variables son qué le medí y son las columnas. Bueno, explicar qué nos dice cada variable del primer estudiante. Bueno, de nuevo, el primer estudiante que es lo van a ver, es una mujer que duerme 8 horas, que su variable SQ es que eligió Q, que su altura es 63,5 y así sucesivamente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿cómo se obtuvo esta tabla? Pensemos que nosotros tenemos que hacer esta tabla y no hacemos nada sofisticado como ahora Google Documento, Google Encuesta, que es maravilloso, pero lo que hacemos es hacerlo a mano. Entonces vamos a las personas que le vamos a hacer la encuesta, en este caso son todos los alumnos de esa materia, y le preguntamos, bueno, ¿cómo sabemos el sexo? Le preguntamos, ¿cuál es su sexo? Me contesta female, male. Si me contesta female, mujer, entonces en la primera columna, la primera fila de la primera persona que le pregunto, pongo female o pongo male. Y así para cada columna tuve que hacerle una pregunta. Por ejemplo esta, elíjame un número al azar del 1 al 10 y me dice un número. Entonces termino con la primera persona que termino la primera fila y paso con la segunda persona que es la segunda fila. Pero para saber esos datos tengo que hacerle todas estas preguntas. ¿Estamos? Y eso si lo hiciera a mano. Ahora ustedes, como tenemos tiempo, sería muy bueno, y vamos a ver si podemos poner puntos extra, ya que no tenemos estas clases mano a mano, para que ustedes, por ejemplo, organicen una encuesta en Google Doc, donde hagan preguntas a los alumnos de nuestra clase, otras preguntas, pero que después se llene automáticamente en un Excel, en lugar de hacerlo a mano.
A ver si alguno lo logra, pueden ser grupos de 2 o 3, no hay problema, y arman una encuesta de ese tipo. Acá le hizo elegir una letra entre A, B, C, D, no cualquier letra. Y así obtenemos el archivo si lo hacemos a mano, si lo hacen con una encuesta Google, que sería bueno que todos aprendan a hacer, en realidad automáticamente se le llena en un Excel. Pero la idea es que tienen esos datos Excel que aprendimos cuando nos reunimos a cómo leerlos. Hay muchas maneras de leerlos. La manera que lo leo acá, lo voy a llamar y de ahora en más, como mi nombre es Liliana, para agarrar los Penn State nuevos, tengo que llamar los datos. Todo esto que pongo acá en mis archivos es que después cuando lo ejecuto no hay problema. Todo esto de cómo hacer el script, si no lo aprendió, tiene que juntarse en alguna de las clases o algunas de los llamados que hacemos sobre bien introductorio de R. Deje de ver este video y vaya a una de esas clases si usted todavía no sabe cómo leer. Entiendo que todos los que están acá saben cómo leer los datos. Otra cosa que vimos nosotros es estos comandos, y les vuelvo a repetir, cuando yo le pongo un paréntesis a R porque le doy una orden, deme el nombre de los datos, y me saca el nombre de las columnas, esto ya lo vimos, todo esto está en la guía R, el head de los datos que me da, el head de los datos me da las primeras filas con todas las columnas de los datos. ¿Cómo leer una columna? Esto también lo vimos y está en la guía R, así que lo voy a seguir. Por ejemplo, si yo quiero la velocidad máxima, le puedo poner pesos, como es la columna 6, lo pongo así, o la tercera forma es soltar las columnas y luego ver que me da velocidad máxima. Todo me da lo mismo y esto lo hemos hecho, y si no le vuelvo a repetir, algunos de los llamados a juntarse para aprender esas cosas tienen que hacer y parar de ver este video. Bueno, ya hablamos de qué son las variables. Las variables dijimos que era una característica que cambia de una unidad experimental a otra dentro del mismo estudio. Por ejemplo, si le pregunto a 2 personas de distinto sexo, el sexo me va a decir distintas cosas. También hay muchas personas que me van a contestar lo mismo. Y son, entonces, el ejemplo en un censo, bueno, en realidad sabemos de toda la gente, las unidades experimentales son todas las personas de donde hacemos el censo. Si hacemos el censo de la Facultad de Ingeniería Química, es de las personas que están en la Facultad de Ingeniería Química. Si el censo de los alumnos de Ingeniería Química son de los alumnos y así. Y en este caso las unidades experimentales son personas. Si yo hago un estudio en ratones, las unidades experimentales van a ser ratones. Y las variables son qué le mido a la persona, que puede ser en un censo, sexo, edad, cantidad de miembros que compone su familia, ingreso familiar, estado civil, tenencia de empleo. Muy bien. Ahora, fíjense una cosa interesante. En Penn State nuevo y en el censo tenemos distintos tipos de variables, no son todas iguales. Si yo miro un poco, vamos acá, fíjense qué interesante. Yo tengo algunas variables que son female, male, y otras variables que me piden un número de 1 a 10 para que elija uno de estos acá. Acá me pide una cantidad que puede ser continua, acá me pide una letra, acá me pide una letra que pueden ser 4 diferentes, acá me pide una letra entre 2, acá me pide algo que por ahora tiene solamente 2 posibles respuestas. Entonces hay distintos tipos de variables y es importante saber esto porque depende de cómo sea la variable, es como yo la voy a estudiar. Entonces es fundamental hacer esta diferencia para esa cuestión. ¿Qué tipos de variables tenemos? Las variables que tienen como posible valores números. ¿Y cómo se llaman? Cuantitativas o numéricas. Y las variables cuyos posibles valores no son números, que son las que se llaman cualitativas o categóricas. Ojo, podemos utilizar números, sin embargo, todavía es una variable cualitativa. Yo puedo decir, dígame si usted ir a comprar al supermercado X no le gusta mucho, le gusta más o menos. Yo te puedo decir que me contestes 1, 2, 3, o que me contestes eso, y en ambos casos es una variable cualitativa, por más que yo decida ponerle un número o no. O yo puedo poner a sexo 0 si es hombre,
1 si es mujer, y sin embargo sigue siendo una variable cualitativa, porque en sí mismo no son números. Entonces, esta diferencia es fundamental. Muy bien, dentro de las cuantitativas también tengo dos diferentes, discretas y continuas. Ejemplo, yo te digo, elegí un número entero del 1 al 10, bueno, es un número, pero tiene 1 a 10, tiene un número discreto de ser posible. ¿Estamos? En cambio, si yo te digo la altura, el peso, me vas a dar un número que puede ser continuo, así que uno no mide, no dice yo mido 1,658346, lo redondea, pero es continuo porque puede ser cualquier valor. Es también importante eso para saber cómo estudiar. Y después las cualitativas también hay dos. Por ejemplo, las nominales, vamos al primero, que son fáciles porque las nominales no tienen un orden natural en las categorías. Ejemplo, sexo. Ejemplo, letra ABCD. Y después están las ordinales. Las ordinales son estas. ¿Cuánto te gusta el helado de la heladería XXX? Nada, más o menos, bastante, mucho. También es una variable categórica o cualitativa, pero tiene un orden. Esas no las vamos a estudiar. Las vamos a estudiar siempre como nominales, pero en realidad esas variables se podrían estudiar mejor si uno las piensa que son ordinales. Bueno, estamos hasta acá. Entonces, ahora, ¿para qué los datos? ¿Para qué quiero datos? En general uno recolecta datos porque quiere investigar, responder preguntas de interés, estudiar la relación entre las variables. Ejemplo, yo te puedo preguntar, esta parece que no tuviese importancia, pero hay cosas con importancia. ¿Qué porcentaje de alumnos eligieron la letra Q? Si yo te hago esta pregunta, entonces de mi Penn State nuevo, quiero que abren, ¿qué variable tengo que mirar para contestar a esa pregunta? Tengo que mirar la variable SQ, parece que se llama, ¿y qué tipo de variable es? Es una variable cualitativa. ¿Qué niveles tiene? Y acá introducimos algo. ¿Tiene el nivel S o el nivel Q? Otra pregunta de interés podría ser, ¿cuál es el promedio de velocidad máxima? Bueno, acá la variable en Penn State involucrada, ¿cuál es? Del max, me parece que se llama. ¿Qué tipo de variable es acá? Es una variable cuantitativa. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque pronto, ya en esta misma clase, vamos a tratar de ver qué nos dicen esas variables o cómo contestar esas preguntas. Y para eso va a ser importante saber qué variable está involucrada y qué tipo es. Otra pregunta, ¿hay más estudiantes que eligen números menores que 5 o mayores que 5? Para contestar esta pregunta, ¿qué necesito? Necesito la variable número al azar, que es el número que eligieron. ¿Y qué tipo de variable es? ¿Qué tipo de variable? Es numérica, pero es discreta. También para saber cómo contestar a esta pregunta que esta persona me hace, necesito saber qué tipo de variable es para lo que sigue, que vamos a ver más tarde. Otra pregunta. ¿Cómo es el promedio de velocidad máxima de los hombres comparado con el promedio de velocidad máxima de las mujeres? ¿Qué variable o variable están involucradas? Necesitamos hablar de la velocidad máxima, por lo tanto necesito la variable velocidad máxima. Pero además me pregunta algo de comparar hombres con mujeres, entonces necesito dos variables. ¿Qué variables? La variable velocidad máxima y la variable sexo. O sea, para contestar esta pregunta del señor, necesito una variable cuantitativa, no bajé lo del teléfono, yo la haré, y una variable cualitativa con dos categorías. Muy bien, esto es importante para poder contestarla. Después, ¿cuál es la relación entre la altura de un alumno y la amplitud de su mano? ¿Qué variable necesito? La variable altura, que es cuantitativa, ya voy a escribir mejor, y necesito la variable amplitud de mano. ¿Qué tipo de variable es? También cuantitativa.
Y necesito, para contestar la pregunta, una relación entre ellas. Ya vamos a contestar todas estas preguntas muy pronto. Otra pregunta, ¿quién duerme más en promedio? ¿Hombres o mujeres? Y acá tenemos dos de nuevo. Horas dormido y sexo. Para contestar a la pregunta tengo que estudiar estas dos variables. Las horas de dormido, ¿qué es? Es cuantitativa, discreta, y la sexo es cualitativa, nominal si quiero, y tiene dos niveles. Un error muy frecuente es decir que tengo dos variables. No, tengo una sola variable sexo con dos categorías. ¿Estamos? Sigamos. Muy bien. Fíjense, en algunos casos como acá, el primero, acá, necesitamos una sola variable. Pero cuando tenemos dos variables, como acá, o más, a veces las variables tienen dos funciones diferentes. A veces las variables tienen una función, que ya voy a explicar mejor, que es predictora y otra respuesta. Ejemplo, supongamos que yo les pregunto, vamos a hacer uno fácil. Yo te pregunto, ¿quién duerme más en promedio? ¿Hombres o mujeres? Entonces tengo, fíjense, horas dormido, o HO, y sexo. ¿Qué me interesa estudiar? ¿Horas dormidas en función de sexo o sexo en función de horas dormidas? Gente, esto es una clase aparte y vamos a hablar en las presenciales. Perdón, no, ahora ven. Vamos a hablar mucho. Esto es muchísimo. No significa que es una función de matemática. Tiene error esto, es estadística. Pero ¿qué quiero estudiar acá? ¿Horas dormidas en función de sexo o sexo en función de dormida? Me interesa saber, ¿difieren las horas dormidas según el sexo? Entonces a mí me interesa esto estudiar. Horas dormidas en función de sexo. Vayamos al otro ejemplo. Voy a borrar esto, que creo que es así. Bueno, debería ser una forma fácil, ya aprenderé. Vamos a otra que son dos variables. Fíjense, en esta que son otras dos variables es, ¿cuál es el promedio de velocidad máxima de los, bueno, ya no puedo escribir, de los hombres comparado con las mujeres? Me interesa estudiar, y ahora, porque estoy en borrar, perdonen, me interesa estudiar velocidad máxima y sexo. Otra vez, me interesa estudiar velocidad máxima en función del sexo o sexo en función de velocidad máxima. Perdón. Otra vez me interesa estudiar esto y esto no me interesa estudiarlo. Ahora vayamos al último. ¿Cuál es la relación entre la altura de los alumnos y la amplitud de su mano derecha? Acá no hay una, fíjense, yo pregunto la relación. No pregunto cómo es esto en función de esto. Pregunto cuál es la relación. Entonces, en este caso, altura y amplitud, ninguna es predictora y ninguna es respuesta. Entonces, volvamos a repetir porque no fui clara. Cuando yo quiero estudiar algo en función de algo, esta acá, que se llama respuesta, y esta acá se llama predictora, o algunos la llaman explicativa, porque explica la otra. Esto, gente, vamos a volver, porque es muy importante esto, pero igual tienen tarea en la parte. Bueno, un tema más, para que esto no se haga muy largo, y es población versus muestra, que es otro problema que suelen tener. O sea, un problema es esto, distinguir predictora de explicativa, o sea, presten atención, qué tipo de variable es. Mucha gente se equivoca que si es sexo, mujer y hombre, que son dos variables, una sola variable, pero tiene dos, ¿cómo se dice? Tiene dos niveles.